Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, sea cordialmente bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es lunes 11 de abril del 2022 y hoy vamos a rememorar, ¿verdad?, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esta semana, Semana Mayor, Semana Santa, ¿verdad? Vamos a mirar el corazón de nuestro Señor para nuestras vidas. Así que le voy a pedir por favor que me acompañe al texto de Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 14. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 14, dice así la palabra de nuestro Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti, Señor. En este día, Padre Santo, rogamos que tu palabra, Señor, deslumbre y retumbe en nuestra mente y corazón, en nuestra alma, para mostrarnos, Señor, lo que tú demandas y exiges de nosotros. Sacúdenos, Señor, sacúdenos de nuestra conformidad, sacúdenos de nuestra comodidad, sacúdenos de nuestra mediocridad y muéstranos, Señor, que tú eres, Padre Santo, eres digno de nuestra excelencia. Padre Santo, nos encomendamos a tu amor y cuidado en este tiempo. Sé, Padre Santo, con aquellos que van a escuchar y sé conmigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos: amén. Mis amados, nuestro Dios es un Dios celoso y Él no nos compartirá con nadie. La iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres. Esta es una verdad que debemos creer, que debemos predicar y que debemos aplicar. La iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres. Él no nos va a compartir con nadie, Él no se va a presentar a sí mismo una novia impura, una novia con manchas. La iglesia no le pertenece a los hombres, ni a las denominaciones, no le pertenece al Estado, no le pertenece a los políticos. La iglesia no pertenece a intereses de grupos financieros, o a las modas de turno, o a las ideologías del mundo. Mis amados, la iglesia le pertenece a Cristo y Él pagó con su sangre por ella. Es por esa razón, mis amados, que el día de hoy vamos a mirar a través de este texto y otros textos seleccionados, vamos a mirar cómo Jesús nos sacude de nuestra forma de ser iglesia. Nosotros, mis amados, constantemente vivimos nuestra forma cristiana, vivimos de una forma cristiana, vivimos de una forma en la cual damos por sentado que a Dios le agradan las cosas que hacemos, pero no nos detenemos a reflexionar. Mis amados, este pasaje, junto con el relato, el testimonio de la entrada del Señor Jesús en el templo de Jerusalén, usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ambos todos y cada uno con su perspectiva particular. Recuerde que Mateo nos va a presentar a Jesús como el Mesías de Israel. Marcos nos va a presentar a Jesús como el divino siervo. Lucas nos va a presentar a Jesús como el divino hombre. Y Juan nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Cada una de estas formas, de estas perspectivas, nos va a presentar la entrada en el templo, este acto de purificación del templo con una perspectiva específica. Mis amados, este pasaje quizás es uno de los que más me sacuden, de los que más me estremecen, porque me recuerda la gloria y la santidad del Señor. Él es digno de nuestro temor y temblor. Mis amados, Él ha venido para sacudir nuestra forma de hacer las cosas.
Él no solamente se contenta con que cumplas, sino va más allá. El Sermón del Monte es una prueba fidedigna de que el Señor no solamente quiere que no cometas ciertos actos, sino que hay una reforma en nuestros corazones. Mis amados, no basta solamente con no hacer las cosas, sino qué es lo que hay en nuestros corazones. Tiene que haber una reforma en el templo de nuestras vidas, en el templo de nuestro corazón. No solamente una reforma eclesiástica, no solamente una reforma religiosa, tiene que haber una reforma en nuestros corazones. Tiene que haber una limpieza en nuestras vidas. Si tú te fijas, el Señor cuando entró al templo no fue para aplaudir sus formalismos, no fue para aplaudir sus métodos, no fue para alabar su arquitectura, sino fue literalmente a confrontar, a volcar. Eso nos revela que el agrado de nuestro Señor no necesariamente está en todo lo que hacemos. No podemos hacer como iglesia lo que queramos por puro placer o capricho. El gran enemigo de la iglesia en nuestro tiempo es el pragmatismo, es decir, hacer las cosas solamente porque funcionan. Oye, en la iglesia de enfrente mi vecino está poniendo luces y está poniendo humo y está haciendo infinidad de cosas, y como le funciona y tiene abarrotado el lugar, eso debe de funcionar y por lo tanto yo lo tengo que hacer. Eso es pragmatismo. No, mis amados, no. Tenemos que obedecer al Señor. Observa, por favor, que debemos de guiarnos por la guía infalible de la palabra del Señor. La guía infalible de su testimonio escrito. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, exhortándole a cómo debe conducirse de una manera correcta en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. El Señor nos recuerda en Levítico capítulo 10 acerca del pecado de Nadab y Abiú, quienes eran ministros de Dios, hijos de Aarón, y nos recuerda una cosa: tú no puedes hacer lo que tú quieras. No por el hecho de que seas cristiano puedes vivir como tú quieras. El Señor nos dice a través de Levítico 10, en los que se acercan a mí, me santificaré. Esta no es una demanda solamente para los que están en el ministerio. Esta es una demanda para todo creyente, porque todo creyente es un ministro de Dios. Somos llamados a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Como primera observación acerca de cómo el Señor sacude nuestra forma de ser iglesia, podemos observar primeramente que dice el texto: y entró Jesús en el templo. Yo quiero preguntarte, ¿el Señor está dentro de tu comunidad de la fe? Pastor, yo quisiera preguntarte, ¿el Señor Jesucristo está dentro de tu congregación? ¿Él señorea en tu grey? ¿Él señorea en tu ministerio o mandas tú? Papá, mamá que me escuchas, yo quiero preguntarte, ¿el Señor ha tomado lugar en tu vida doméstica? ¿O eres tú el que manda, o eres tú el que dictamina qué es lo que se debe de hacer? Luego de la algarabía del día anterior acerca de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén como rey, luego de los cánticos y los hosanas, el primer acto en su agenda inmediatamente es entrar en el templo. ¿Por qué es importante esto dentro de la agenda mesiánica? ¿Por qué el Señor entra primeramente en el templo? Mis amados, recordemos que el templo era el centro de la actividad social y política de Israel, y mucho más en Jerusalén. Mis amados, desde que ellos salieron de Egipto y se asentaron en la tierra prometida, la presencia del Señor iba con ellos en columna de fuego, en nube y posteriormente en el tabernáculo y todos los elementos. Si usted va conmigo caminando en la historia bíblica, también el templo, el tabernáculo va a evolucionar posteriormente en lo que iba a construir después Salomón en el templo. Un proyecto de David que concluiría su hijo Salomón. Y el objetivo del templo era un lugar de comunión, un lugar de culto, un lugar de adoración, un lugar donde la gloria del Señor se manifestaría. Mis amados, pero era un espacio geográfico limitado. Mis amados, ciertamente, a pesar de que había un lugar donde la presencia de Dios descendía, donde el pueblo de Dios podía acercarse,
y ser bendecido, eso no cambió el corazón de este pueblo. Tú puedes ir a la iglesia, mi amado, tú puedes congregarte. Tú puedes congregarte con la comunidad de los santos, pero si no cambia tu corazón, necesitas una reforma. Necesitas ser sacudido. Esta palabra, mis amados, no es para el que es nuevito. Esta palabra es para aquella persona que ya se dice cristiano de muchos años. Esta palabra, mis amados, es para aquella persona que está conforme con lo que ha hecho hasta ahora. No te deberías conformar, deberías revisar tu vida. Mis amados, no fue suficiente para ellos la presencia de Dios. No fue suficiente para ellos la elección de Dios. Ellos constantemente desobedecían al Señor. Sus reyes, sus sacerdotes, el pueblo mismo desafiaron a Dios en su idolatría, en su infidelidad. Y el Señor los disciplinó. Sabemos nosotros a través de la historia bíblica que ellos fueron desterrados de su tierra, el templo fue destruido y 70 años tuvieron que regresar por la misericordia de Dios y tuvieron que reedificar ese templo, pero no era como el templo anterior. Este templo del que estamos hablando en el Evangelio de Mateo, de este templo del que estamos hablando en los días de Jesús, fue un templo que hizo Herodes el Grande para congraciarse con el pueblo judío. Pero mis amados, el Señor no iba a entrar al templo a aplaudir, no iba a entrar al templo a alabar lo que estaban haciendo. El primer acto enseguida dice que el Señor echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Echó fuera, mis amados. Esto es un acto interesante. Dice el texto que él echó fuera a los que vendían y compraban, pero ¿por qué vendían y compraban? ¿No era acaso este un lugar de culto y adoración, un lugar sagrado? ¿Cómo es posible que haya venta y compra, oferta y demanda en el templo? ¿Qué es lo que se ofrecía? ¿Qué es lo que se compraba? Porque si se compra algo y si se vende algo es porque hay interés. ¿Qué es lo que gobernaba el corazón de este pueblo que vendían y compraban? Permítame explicar lo atroz de lo que estaba pasando ahí. Y permítame explicarle esto, cómo es impactante en nuestro contexto, porque también estamos permitiendo que haya venta y compra en el templo, en la vida de la iglesia. Mis amados, el Señor habló claramente en su palabra acerca de cómo y de qué manera debía de ser adorado. Cómo debería ser reverenciado, cómo debería de ser servido. Si usted va a las Sagradas Escrituras, textos como Éxodo, Levítico, Deuteronomio, revelan el énfasis acerca de la pureza, la santidad, la integridad de aquello que se hiciera o se presentara en gratitud al Señor y en expiación por los pecados. Pero la realidad es que se deformó. Se deformó aquello que se hacía, porque ya no se hacía con la misma calidad, con la misma excelencia, con la misma santidad, con el mismo cuidado y con el mismo corazón. Mis amados, el sistema que este cuerpo religioso había impuesto era opresivo. Se dejaron llevar por la influencia externa de otros cultos, filosofías e ídolos de otros pueblos. El respeto y la reverencia al Señor se fue perdiendo y se quedaron solamente en el mecanismo de ofrecer animales en sacrificio. El sistema que estos personajes estaban ofreciendo era opresivo, es decir, que era injusto. Era un sistema excluyente, es decir, si tú tenías, si tú podías, bien, si no podías, estabas fuera. Era un sistema materialista, es decir, que se basaba en lo que tú poseías. Es un sistema inmundo porque ciertamente ya no se ofrecía lo mejor. Por eso el profeta Malaquías reprendería duramente a los sacerdotes, diciéndoles que le ofrecían lo inmundo, lo cojo. Era un sistema injusto, porque ciertamente era desigual. Y si tú observas, en el Antiguo Testamento, en el Señor no hay injusticia. Todos podían presentarse delante del Señor. No había limitación acerca de la capacidad económica o de la condición.
para todos había la posibilidad de acercarse al Señor a través de estos sacrificios. Pero lo que estas personas hacían era que no permitían que la gente llevara su ofrenda, su sacrificio, su holocausto. No lo permitían. Si tú lo llevabas, no te dejaban entrar. Tú tenías por fuerza que comprarlo allí, al precio que ellos habían impuesto. Y no se detiene ahí la cosa. Dice el texto que también, si tú observas, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice que había cambistas. Dice el versículo 15, dice el Señor, esparció las monedas de las cambistas. No solamente no permitían que tú trajeras tu ofrenda, sino tú tenías que comprarla allí, pero no la podías comprar con tu dinero. La tenías que comprar. El sistema que estaban teniendo ellos era tan perverso que no podías comprarlo con tu dinero corriente, sino ellos habían establecido un dinero del templo, un dinero, un tipo de cambio de la iglesia, un tipo de cambio religioso. Una moneda o tipo de cambio establecido por ellos para comprar la ofrenda. Es decir, tú tenías que venir con tu dinero, cambiarlo al tipo de cambio de ellos para poder comprar la ofrenda, el sacrificio que ellos te vendían, como quiera que estuviera, para poder presentarte delante del Señor. ¿Se lo puede imaginar? ¿Se puede imaginar el nivel de atrofia espiritual, el nivel de atrofia mental que había acerca del concepto de lo que implica acercarse al Señor? Era abominable, burdo, grotesco y atroz. Era un mercado en toda la expresión de la palabra. Compraban, vendían, cambiaban. Había ovejas, bueyes. Aquello estaba lleno de estiércol. Oh, mis amados, esto podría parecer un escenario lejano para nosotros, un escenario caricaturesco, pero la realidad es que hoy en nuestros días, en muchos lugares que se hacen llamar iglesias, está pasando exactamente lo mismo. Se vende la comunión del Señor. Y no, lo más triste no es lo que se vende, sino lo más triste es lo que se compra. El problema no es que haya gente que venda, sino el problema es que haya gente que compra. El problema no es que haya falsos maestros, sino el problema es que hay falsos discípulos que siguen estas enseñanzas nefastas. Mis amados, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón y enfocarnos en lo que el Señor nos está diciendo aquí. Esto solamente era un conjunto de síntomas que revelaban un mal mayor en el corazón de su pueblo. Porque había un mal en el corazón de los que ministraban y había un mal en el corazón de aquellos que participaban de eso. Es por esa razón, mis amados, que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de revisar la enseñanza de nuestra congregación. Tenemos la responsabilidad no de fiscalizar, pero de ser conscientes de qué es lo que se hace en nuestra vida devocional. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Observe la vida de su congregación, observe su vida personal. Examínese. Uno de los síntomas, una de las formas en las que usted puede saber si es cristiano o no, es que usted constantemente se está tomando el pulso. Usted constantemente está revisando lo que hace. Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. David le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ves si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Eso qué significa? Significa, mis amados, que no deberíamos conformarnos cuando las cosas están mal. Debemos, mis amados, ir a Cristo y dejar que Cristo vuelque nuestra forma de hacer las cosas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice el texto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro nos dice que el escrutinio de Dios, la justicia empezará primero por la casa de Dios. Primero va a empezar por su iglesia. Y si va a empezar por nosotros, mis amados, ¿qué va a ser de aquellos que no confían en Cristo? Esta es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para que no nos echemos a dormir en nuestros laureles, como podríamos decir en un lenguaje campechano. Mis amados, tenemos que ser cautos. Dice el texto que el Señor Jesús volcó las mesas de los cambistas. Este es uno de los actos más radicales de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los actos que más impacto causan. Porque el Señor es nuestro Señor que emanaba paz, nuestro Señor que siempre habló palabras de gracia y de misericordia. En este momento no hizo discursos, actuó. Y en ese momento dice el texto que actuó con una ira santa. No lo dice el texto, pero podemos ver que volcó las mesas. Esto implica que hubo una aplicación de fuerza, hubo una determinación de carácter. Y hasta cierto punto podríamos ver que es hasta cierto punto violento. El Señor manifiesta ira, manifiesta celo. Y uno se podría preguntar, ¿era esto necesario? Uno podría preguntarse, ¿esto era la forma correcta, Señor? Mis amados, en los días en los que vivimos días de tolerancia, vivimos días de corrección política, en los cuales tenemos que ser abiertamente tolerantes con todo. Ya no podemos ser radicales. Le tenemos que presentar un pseudo respeto a todo y a todos, menos a Dios, porque eso sí, los impíos demandan respeto para sus impiedades. Pero cuando nosotros demandamos respeto a la palabra y a la persona de Dios, lo menos que se le da es respeto al Señor. Se le ofende, se le blasfema, se le difama, y no solamente de los impíos, también de los que se dicen ser creyentes. Mis amados, el Señor viene a sacudir nuestras vidas, nuestra forma de hacer iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su pueblo? Que estaban en este mercado, que estaban en esta casa de cambio, que estaban sentados en una conformidad y en una mediocridad terrible. Mis amados, echemos fuera todo aquello que ofende al Señor de nuestra vida. Echemos fuera todo aquello que ofende nuestra vida al Señor, con la misma radicalidad, con la misma intención con la que Cristo lo hizo. Por favor, mis amados, no negociemos, no transijamos con el mal. Dejemos de vender lo que no está a la venta. Lo que es sagrado, mis amados, no tiene precio. Dejemos de comprar las mentiras, dejemos de comprar la basura emocional, las ideas huecas, las vanas sutilezas de la religión muerta. Dejemos de comprar lo que ofrece el mundo. Dejemos de estar metiendo a la iglesia, a la comunión de los santos, aquello que pertenece al mundo. No tiene nada que ver. Volquemos las mesas, mis amados. Volquemos las mesas de aquello que hemos establecido. Y no es solamente destruir por destruir, sino simple y sencillamente revisar. ¿Esto está agradándote, Señor? ¿Esto es coherente con tu palabra? Mis amados, debemos de revisar la forma en la que servimos y adoramos al Señor. Observa lo que hace el Señor en el versículo 13, dice el texto. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es lo que hace el Señor? No solamente aplica una acción radical o violenta, sino Él explica el fundamento de sus acciones.
Nuestro Señor no hizo las cosas en un arrebato fanático, emocional, superficial o errático. Nuestro Señor no vino a hacer lo que quiso, sino Él vino a obedecer y a cumplir la palabra del Padre, y dicha voluntad está en las Sagradas Escrituras. Es ahí, mis amados, es en su palabra, es en el testimonio de Dios, donde todo cambio, donde toda reforma, donde todo avivamiento tiene su inicio. ¿Quieres reformar tu iglesia? ¿Quieres reformar tu congregación? ¿Quieres reformar tu matrimonio? ¿Quieres reformar tu conducta? Ve a la palabra del Señor. Ábrela, vívela, aplícala. Y vas a ver cómo el Señor Jesús vuelca las cosas que están mal. Vas a ver cómo el Señor empieza a quitar lo inmundo. Empieza a corregir lo que está torcido. Mis amados, tenemos que dejar que el Señor intervenga. Y a veces esa intervención tiene que ser radical, tiene que ser contundente. Es en la palabra de Dios, mis amados, en la que la iglesia puede sanar. Es en las Escrituras, conforme podemos nosotros tener limpieza. Es en la Biblia, mis amados, en las que podemos corregir nuestra senda. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amados, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Moisés lo hizo. Josías lo hizo. Los profetas lo hicieron. Pablo lo hizo. Pedro lo hizo. Juan lo hizo. Lutero lo hizo. Calvino lo hizo. Wesley lo hizo. Todos los hombres de Dios que han abierto las Escrituras. Todos los hombres de Dios que han leído su palabra y la han creído por la fe. Cuando voltean a ver al pueblo de Dios, cuando voltean a ver lo que se hace en la comunión de los santos, inevitablemente dicen, esto está mal. Hay cosas que corregir. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero en el siglo XVII? Eso fue lo que hizo. Abrió las Escrituras y primero hubo una reforma en su mente y en su corazón. El Señor primero agitó y quitó las cosas que estaban mal, derrumbó los ídolos, quitó la inmundicia en su mente y en su corazón de Lutero. Y entonces sí, se podía haber una reforma. Pero la primera reforma, mis amados, que tiene que haber es en nuestro corazón. No podemos limpiar nuestra iglesia, nuestra congregación y nuestro ministerio si no limpiamos primero nuestra vida. El Señor Jesús sacó a quienes corrompieron el culto. Volcó las mesas de métodos aberrantes y aplicó la medicina, la palabra de Dios. Me encanta cuando el Señor dice, escrito está, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos de abandonar toda esta farsa de sueños, de visiones, de expresiones extácticas o emocionales. Debemos de ir a la Escritura. Debemos de dejar de ponernos creativos y debemos de empezar a ser más bíblicos. Mis amados, necesitamos limpiar nuestra vida. El templo de nuestro corazón necesita ser reformado, necesita ser limpiado. A veces el bullicio de nuestras ocupaciones, de nuestras múltiples actividades, puede socavar nuestro recogimiento, nuestra paz, para tener comunión con el Señor. Hay tanto ruido que no se puede orar. Observa lo que dice el Señor, dice mi casa, y dice mi casa porque le pertenece. Casa de oración será llamada. Es un lugar en el cual mi pueblo puede tener comunión conmigo. Mis amados, ahora en el corazón de cada creyente habita el Espíritu Santo, en cada corazón de aquella persona que ha confiado en Cristo, se le puede llamar templo del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte, ¿hay la suficiente paz en tu corazón para tener comunión con el Señor? ¿O está lleno de ruido como un mercado? Dice el Señor que la casa la hicieron cueva de ladrones.
Una casa tiene que tener ventanas, una casa tiene que tener puertas, una casa tiene que estar ventilada, tiene que estar limpia, tiene que haber luz. Cuando el Señor compara el templo con una cueva de ladrones, está hablándonos de que este lugar era un lugar oscuro, era un lugar inmundo, era un lugar donde se refugiaban para cometer iniquidad. Oh, mis amados, debemos nosotros dejar que el Señor entre a nuestras vidas y que vuelque aquellas cosas que sabemos que están mal. Porque tarde o temprano vendrá el Señor a corregir. Hagámoslo ahora. Apliquemos la medicina, la palabra del Señor, y dejemos de comprar la mentira. Nota por favor el cambio. Dice el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Puedes notar que solamente en 3 versículos se visualiza una reforma en este lugar de culto? Podemos ver en el versículo 12 que el Señor entra y se encuentra todo este desastre. Y el Señor aplica, acciona corrección radical. Vamos a ver que en el versículo 3 el Señor aplica la medicina y le da fundamento a sus acciones. Los confronta acerca de su impiedad. Este era un lugar destinado para la paz espiritual. Este es un lugar que tiene que estar limpio e iluminado, no un lugar oscuro e inmundo. Pero cuando Él empieza a corregir, fíjate lo que dice el versículo 14, dice que vinieron a Él. Y eso es lo importante. Mis amados, hay profunda necesidad en las almas. Hay profunda necesidad en aquellos que no conocen a Cristo. Hay profunda necesidad de Dios en tu vida, en tu matrimonio. Hay profunda necesidad de Dios en ti. Pero observa lo que dice el texto, dice, vinieron a Él. ¿No fueron al sacerdote? ¿No fueron al cambista? Fueron a Jesús. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de buscar. Deberíamos apuntar a la gente a Cristo, no a nosotros. Deberíamos apuntar a la gente a que mire a Jesucristo, a que siga su palabra, no a que obedezca a nuestros métodos, no a que sea como nosotros, sino debemos apuntarlos a Él. Dice que vinieron a Él. ¿En dónde? En el templo. En ese lugar que estaba destinado para salvación de todas las naciones, fueron a Él. ¿Quiénes fueron a Él? Dice el texto. Ciegos y cojos. Ciegos y cojos. La iglesia, mis amados, es un espacio no para los que tienen, sino para los que no tienen. La iglesia es un hospital, no un museo. No es un lugar para modelar nuestra perfección, sino es un lugar para sanar nuestras heridas. Es un lugar donde se va a aplicar la medicina, donde se va a corregir lo que está torcido. Es un lugar para ser sanos. Mis amados, el templo ya no existe. Todo lugar donde el pueblo de Dios se congregue, solamente es eso, es un lugar para congregarse. Ahora, mis amados, el templo está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que hay en tu templo? ¿Qué es lo que hay en el templo de tu vida? ¿Hay luz o hay oscuridad? ¿Hay limpieza o hay inmundicia? ¿Está la palabra siendo levantada, predicada, exhortada? ¿Está siendo obedecida? ¿O está la palabra cerrada en el piso, arrumbada? ¿Cuál es la forma en la que nosotros estamos siguiendo a Cristo? Primera a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Primera a los Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta Pablo en 2 a los Corintios 6:16: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mis amados, tenemos que dejar que el Señor sacuda nuestra forma de ser iglesia, que vuelque nuestras mesas, que aplique la medicina, y tenemos que ir a Él, todos los que reconocemos nuestro pecado. Si tú en esta tarde reconoces que necesitas de Cristo, acércate a Él. Si queremos un avivamiento, si queremos una reforma, no solamente en nuestra congregación, sino en nuestro corazón, es preciso que Cristo tome radical entrada y dominio. Mis amados, echemos fuera las mentiras, los pecados que hemos comprado, los pecados que hemos vendido. Volquemos las mesas, mis amados, de todo aquello que consideramos más valioso que una sincera relación con el Señor. Este es un llamado para los que están afuera. Acércate a Cristo y deja que Él reine en tu vida. Este es un llamado para aquellos que dicen ser cristianos. Acércate a Cristo y deja que Él limpie el templo del Espíritu. El que tenga oídos para oír, mis amados, oiga, porque nuestro Dios es un Dios celoso y Él no nos compartirá con nadie. La iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres, y Él no se va a presentar a sí mismo una iglesia corrupta. No dejemos que el pecado entre y corrompa. No dejemos que el mundo esté vendiendo su mercadería. No dejemos que el diablo ensucie algo que es santo, nuestras vidas, nuestra comunión como creyentes. Necesitamos que el Señor entre en nuestras vidas y que Él nos corrija. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para ser, Señor, corregidos por ti. Rogamos que entres a nuestra vida, al templo de nuestro corazón, y que tú, Señor, hagas cambios radicales de limpieza, de salud, de corrección. Aplica la palabra y muéstranos en qué estamos mal, Señor, qué es en lo que te estamos deshonrando, qué es en lo que estamos nosotros faltando a tu gloria. Padre Santo, no permitas que continuemos, Señor, pretendiendo que somos creyentes, que te estamos glorificando cuando en realidad te estamos deshonrando. Ayúdanos, Señor, a esta tarea. Nos encomendamos a este cuidado en el nombre de Jesús. Señor nuestro, sacude nuestros corazones, nuestras vidas, y trae sanidad y paz al templo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Mis amados, gracias por acompañarnos en otro tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. Estamos en Ministerios Voz que Clama, caminando en esta última semana junto con nuestro Salvador rumbo a la cruz y a la victoria en su resurrección. Acompáñenos el día de mañana. El día de mañana vamos a estar meditando acerca de la controversia de nuestro Señor Jesús con sus adversarios, ¿verdad? En el martes de controversia tenemos un mensaje especial, ¿verdad? Así que le pido que nos acompañe. Seguimos con el plan de lectura McChain. Y bueno, recuerde que toda la semana tenemos palabra del Señor. Así que acompáñenos en Ministerios Voz que Clama. Recuerde que usted esto lo va a poder ver a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Mi amado, mi amada, tenga usted una excelente tarde. Dios le bendiga. Ánimo y adelante. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.